La siguiente exposición nos invita a reflexionar cómo pasamos de ser de un país que luchaba contra la desnutrición infantil y que logró enfrentarla de una forma muy acertada con políticas públicas de salud certeras, para en un par de décadas convertirnos en un país en donde la obesidad, especialmente la obesidad infantil, sigue aumentando con las graves consecuencias que tiene esto para la salud de la población, la que se traduce en enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, problemas osteoarticulares y también problemas de salud mental. Obesidad en Chile. ¿Qué estamos haciendo? Nos lo cuenta el médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica, máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins y postdoctoral associate de la División de Ciencias de la Nutrición, Universidad de Cornell. Sus áreas de investigación incluyen a las intervenciones en escuelas, prevención de enfermedades crónicas desde la nutrición y transición epidemiológica y nutricional, el doctor Fernando Bío. Bueno, muchas gracias por la invitación a la presidenta del Colegio Consejo Regional Santiago y saludo a mis amigos aquí, Lorena, ¿no es cierto?, al doctor Sandoval, y quería decir que yo debo estarme poniendo viejo porque estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los dos, cosa que no era así en el pasado, les cuento, pero completamente de acuerdo con todo lo que ellos señalaron y los felicito, digamos, por las presentaciones. Muy bien. Bueno, yo antes de entrar directamente al tema de la obesidad, que es el objetivo de esta charla, quería, así como existen los AVISA, al mismo tiempo los AVISA apareció, ¿no es cierto?, la teoría de la transición epidemiológica. Entonces quería referirme muy brevemente a los temas de transición. Esto se aprieta en el medio, me dijeron, y no me camina. Ahí está. Que Chile tuvo una característica muy especial, Chile tuvo una transición epidemiológica desde la pretransición, en que predominaba la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el bajo peso al nacer y la desnutrición, y las enfermedades infecciosas. Un paso muy rápido de esto en la década del 60-70 a la posttransición que parte a fines de los 80 con un predominio muy claro en los niños perinatales congénitas y accidentes, y en los adultos, de ahí para adelante, como decía Lorena, cardiovasculares, cáncer, accidentes y problemas de salud mental. No, esto no me está funcionando. ¿Tienes otro o no? ¿O lo pueden hacer ustedes? Bueno. Pero resulta que a fines de los 80 llegamos a la posttransición y existe otra fase, que es la cuarta fase, que esta la describió el año 86 un investigador polaco que vive en Nueva York, el señor Olański, y que dijo lo siguiente: mire, después de la posttransición la cosa sigue, continúa. ¿Por qué? Porque la población va a seguir envejeciendo. Y ahí, en esa situación, van a predominar fundamentalmente los cánceres por sobre las cardiovasculares, y pasando a ser la primera causa de muerte, y se van a agregar las enfermedades degenerativas, demencias y salud mental. Eso lo dijo el año 86. Nadie le dio ninguna importancia. Yo revisé las publicaciones del señor Olański, que tiene más de 1.100 publicaciones, y nunca más se refirió al tema. Parece que quedó frustrado y que nadie le hizo caso con esto. Bueno, resulta que con el tiempo llegamos a lo siguiente, y esto lo mostró Lorena en lo de las barras, que nosotros en Chile estábamos en la posttransición desde el 87 para adelante aproximadamente, y el 2009 seguíamos en la posttransición, ¿no es cierto?, con primera causa cardiovasculares, cáncer, digestiva, sexta causa neurológica, y el 2019 ya pasamos a que el cáncer tuviera la primera posición en las causas de muerte. Y esto pasó en los últimos años. Y las neurológicas, que estaban en sexto lugar, pasaron al quinto lugar, y en tercer lugar la diabetes con todos los componentes renales de la insuficiencia renal. Ustedes saben que más del 50 o 60% de los dializados en Chile son diabéticos. Entonces, eso también podía considerarse una enfermedad degenerativa y, por lo tanto, digamos, desde el 2019 en adelante estaríamos en una situación de transición prolongada o en la cuarta fase de la transición epidemiológica descrita por Olański el año 86.
Bueno, pero ¿qué pasó después? Vino la pandemia. La pandemia en Chile es el problema más grave de salud pública que tuvo el país desde el año 1918, que fue la pandemia de influenza. La pandemia en Chile murieron 62.000 personas. En las catástrofes naturales que ha tenido Chile, la mayor mortalidad, y eso lo sabes tú porque eres de Chillán, digamos, fue el terremoto Chillán, donde murieron aproximadamente 40.000 personas. Y aquí murieron 62.000. O sea, realmente la pandemia es un dato importante que tenemos que mantener y considerarlo siempre que hacemos análisis epidemiológico. ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, la alimentación empeoró. Por supuesto, ¿no es cierto?, aumentó el sedentarismo en forma impresionante, ¿eh? Bajo consumo de fruta y verdura, algo de legumbres cuando se repartieron las cajas al inicio, después nunca más. Y todo esto hizo que aumentaran los problemas de salud mental, ¿no es cierto? Por supuesto, aumentó la obesidad en niños y adultos. No hay datos fijos, pero especialmente en adultos, pero hay encuestas telefónicas, ¿no?, que indicaban que aproximadamente el 60% de la población había subido por lo menos 4 kilos de peso, ¿no? Pero no hay un registro, ya le voy a explicar por qué. Y al final, ¿no es cierto?, vino este problema que hoy día nos está pasando la cuenta, que son las listas de espera. La postergación, ¿no es cierto?, en la atención de las crónicas no transmisibles significó un incremento en la prevalencia, porque no hubo control, ¿no es cierto? Hubo además mala alimentación, falta de actividad física, lo que aumentó también la gravedad, ¿eh? Y está demostrado que los casos que llegan hoy día a los hospitales son más graves que como llegaban antes de la pandemia. Bueno, ¿qué pasa actualmente en la situación epidemiológica? Tenemos una situación muy, muy curiosa, que es la siguiente. Estamos en la cuarta fase, ¿no es cierto?, con enfermedades crónicas, cáncer en primer lugar, degenerativas, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, al mismo tiempo la mantención de las enfermedades virales. El COVID no ha desaparecido. Y han aparecido nuevos virus. Acuérdense de la viruela del mono. Están todos los virus respiratorios en los niños, los sinciciales y otros. Y está la influenza. Y además están las otras enfermedades infecciosas que reaparecen, como el caso del dengue. Hoy día en la mañana avisaron que se detectó un caso de dengue en los Andes, o sea, 100 kilómetros de Santiago. O sea, el dengue lo tenemos acá y, como decía Lorena, está íntimamente relacionado con los cambios climáticos y los cambios ambientales. Entonces, tenemos una situación epidemiológica en que estamos en la cuarta fase, pero coincidiendo con enfermedades infecciosas. O sea, de nuevo volvimos a una transición, porque la transición se definía como la coexistencia de las enfermedades crónicas no transmisibles con las materno-infantiles infecciosas. Ahora tenemos una coexistencia de las crónicas y degenerativas con enfermedades virales y otras epidemias que se están apareciendo en el mundo nuevamente por los cambios climáticos y los cambios ambientales. Entonces, la situación epidemiológica es extraordinariamente compleja, ¿eh? Y esto hay que tenerlo presente, porque cuando uno hace políticas de salud, y tú lo dijiste muy bien, en el sentido de que hay que fijarse en cuáles son los problemas de salud que tiene la gente y cómo los enfrentamos, y no en cómo financiamos o cómo aseguramos, que ha sido la gran discusión que hemos tenido. Y los problemas de salud hoy día son extremadamente complejos, ¿eh? Y agreguémosle a eso, ¿no es cierto?, el tema de la obesidad. De nuevo, se me tranca esto. Ya. Bueno, los datos de obesidad, desgraciadamente, en los mayores de 15 años, tenemos solamente hasta el año 2016-2017 con las encuestas nacionales de salud. Ustedes saben que las encuestas nacionales de salud son representativas a nivel nacional, son urbanos-rurales y son bastante bien hechas, ¿eh? Y tenemos del 2003, 2009, 2016 y nos faltó la del 2022. Que hubiera sido, digamos, importante tenerla inmediatamente después de la pandemia. No la tenemos y no sé en este momento en qué está. Hemos presionado bastante para que la hagan, pero es la encuesta que nos daría el dato exacto de qué prevalencia tenemos de obesidad. Estas tres encuestas ustedes ven cómo aumentó del 23 al 27, 34,4% de obesidad el año 2016-2017.
Si hacemos una proyección considerando lo que pasó en la pandemia, y que ya les mostré anteriormente, obviamente deberíamos estar arriba del 40%, que es el dato que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está hoy día en el 42%. Nosotros, por lo menos el 40%. Ya, a ver, ¿cómo se llama? ¿A dónde tengo que mostrar? A lo mejor hay que... Ahí está, claro. Era eso el problema. Había que enfocarlo hacia allá. Ese era el plan. Bueno, y aquí tenemos los datos, ¿no es cierto?, de la diabetes, que va paralela a la obesidad. 6,3% el 2003, 9,4% 2009 y 12,3%, y hoy día deberíamos estar alrededor del 14% si tuviéramos la última encuesta nacional de salud. ¿Qué pasa en los niños? En los niños tenemos unos datos que son bien interesantes. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca pesa y mide a los niños todos los años cuando ingresan en marzo al colegio. Y con ese dato tenemos la obesidad del año 1987, que era 7,5%. Subió rápidamente del 87 al 2000 al 16-17%, después siguió subiendo al 23-24%, se mantuvo en una especie de plató, alrededor del 25% hasta que vino la pandemia, y el primer dato de la pandemia mostró un 28%, ¿no es cierto?, el año 2020, que fue una encuesta telefónica que se le hizo a 800.000 padres de niños, digamos, del país, o sea, una muestra impresionante. Dio 28%, la siguiente, el año 2021, dio 35%, y cuando ya pesaron y midieron a los niños, que fue la última, en el 2022, ya no fue por teléfono, sino que fue pesando a los niños, bajó un poco a 29%. Pero de todas maneras, un 30% de niños con obesidad es realmente algo bien impresionante. Pero lo más impresionante de todo, bueno, aquí está el dato del Ministerio de Salud, que yo lo pongo porque muestra, estos son los niños menores de 6 años que consultan los servicios de salud, o sea, una muestra que es bastante sesgada, pero que muestra a la vez cómo se duplicó prácticamente en los últimos 10 años la obesidad en niños. ¿Qué hago aquí? ¿Ah? No sé qué hacer aquí. No, hay que esperar. Ya. Ah, ya. Ya, ok. Ya. Bueno, esperemos porque tenemos que ver aquí la cifra. Lo que yo iba a decirle es lo siguiente, que, a ver, tenemos un 30% de niños con obesidad, pero de ese 30% hay un 10% aproximadamente que tiene lo que se llama obesidad severa. ¿Qué es la obesidad severa? La obesidad severa son aquellos niños que tienen más de 3 desviaciones estándar de la mediana y por lo tanto son extremadamente obesos. O sea, tener en Chile 10% de los niños menores de 15 años con obesidad severa es algo impresionante, porque esos niños ya tienen o podrían tener hipertensión arterial, diabetes 2, ¿no es cierto?, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y problemas osteomusculares por el peso, digamos, y lo que les significa eso. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que, además de que tenemos una alta prevalencia de obesidad, un tercio de esa obesidad son niños que tienen una obesidad extrema y esos niños ya están enfermos. Vamos a ver dónde seguimos aquí. El otro tema interesante con la obesidad, que no es menor, es el tema de los adolescentes. Con ese cable estamos listos. Con ese cable llegamos a la China por debajo, ¿no?, del mar, digamos. Nos damos la vuelta por otro lado. Está bueno. No. Claro. Bueno, el otro problema junto con la obesidad severa es el tema de los adolescentes. Durante muchos años, y eso Lorena se debe acordar, los adolescentes, o sea, los niños que estaban en primero medio, no había obesidad. La obesidad en los de primero básico era de, ¿cuánto, Lorena? Era de 20% y en los adolescentes 6, 5, 6. Nosotros nos preguntábamos qué pasaba. Bueno, ahora no es así, ¿no? Ahora
subió también la obesidad en los adolescentes. Entonces, la cosa se ha ido desplazando y por lo tanto ya tenemos los obesos chicos, pero además los tenemos cuando van creciendo. Y en eso nos estamos pareciendo a Estados Unidos. El último dato, no me acuerdo exactamente, por aquí lo debo tener, es de 14 años, 21% de obesidad. Y en Estados Unidos el dato de este grupo de edad es 20%. O sea que estamos exactamente igual que Estados Unidos. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la obesidad infantil continúa aumentando? Y esto yo lo publiqué como carta al editor en la Revista Médica de Chile hace un par de meses, digamos. Y hay varios puntos que son importantes. Primero, en Chile hay cero conciencia en la población de que la obesidad es un problema y menos un problema de salud. Esto se normalizó ya en los niveles socioeconómicos medio-bajos, donde la obesidad es mucho más prevalente. No es mal visto tener sobrepeso o obesidad, es como bien aceptado, ¿eh? Y la persona que está normal encuentra que está mal, que está flaca, que puede estar enferma, y le preguntan qué le pasa, qué sé yo. Entonces se normalizó la obesidad a nivel... Entonces no hay conciencia, y menos de que es un problema de salud y que tiene consecuencias gravísimas desde el punto de vista de las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso. Segundo, ha habido, ¿no es cierto?, y esto es cierto, digamos que la política de salud de Chile ha ido siendo cada vez más curativa que preventiva y promocional. Entonces han faltado, ¿no es cierto?, las políticas de promoción y prevención de salud. No me voy a extender más en eso porque ya lo tocaron la Lorena y el doctor Sandoval. Sí hay un tema que es bien interesante. Han existido programas. Lorena y yo hemos trabajado en muchos programas, pero estos programas han sido discontinuos y han cambiado, no se han mantenido en el tiempo. El primero de todo fue el Vida Chile, que partió el año 98, y ese año, el 98 y el 99, capacitamos a todos los directivos de salud del país, Ceremi, directores de servicios, sobre los temas de promoción y prevención. Tú participaste, Lorena. Todo el país, ¿no? Y después se hizo una capacitación a líderes comunitarios, también en 100 de las 300 comunas del país, o sea, no fue poco. Y después se trabajó, ¿no es cierto?, a nivel de cada comuna con planes comunales de promoción de salud, que fueron financiados directamente por el Ministerio. Bueno, eso el año 2005 se paró. Yo no sé, Hernán, si esto tuvo que ver con que el auge pasó a ser la primera prioridad y esto pasó a ser la última prioridad, no sé. Pero la cosa es que el Consejo Ejecutivo, el Consejo nunca más se citó. Existe todavía y todavía le llega plata a las comunas, pero no es una política, digamos, que sea, digamos, prioritaria. Después tuvo la estrategia global contra la obesidad, que esa sí que la promoviste tú, Lorena, y fue durante 4 años una estrategia importante de promoción de estilos de vida saludable y de trabajo en escuelas, de 1000 escuelas. Termina el gobierno y parte el otro gobierno que era de sello distinto y aparece el Elige Vivir Sano, con gran, ¿no es cierto?, presencia comunicacional, grandes eventos en todo el país. Se trajo gente de afuera, o sea, hubo bastantes cosas, pero, ¿no es cierto?, obviamente también termina el gobierno y desaparece, ¿no? El año siguiente, ¿no es cierto?, el año 2015 ya prácticamente nadie más se acuerda. Bueno, me las voy a pasar, pero ya les conté esta historia, ¿no? Aquí están los adolescentes, como les digo, 21%, y aquí estamos. Y ustedes ven que después aparece la ley del etiquetado, que fue una prioridad importante en el periodo de 2016, 2018, 2020, y aparecen también el plan contra la obesidad infantil, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Y aparecen, ¿no es cierto?, otros planes de escuelas deportivas integrales y todo, pero todo desordenado, o sea, no hay nada coherente, no hay una política continua a través del tiempo. En el fondo, cada gobierno inventaba su política propia y no había ninguna continuidad. Y por último, el otro gran tema es que la obesidad no depende solo así, alimentación, actividad física, es multifactorial y depende de muchos factores que son realmente complejos y son interesantes, como son los que están descritos ahí. Esos factores los escribimos o los describimos en un libro, ¿no es cierto?, que lo pongo aquí porque ha tenido bastante, digamos, difusión.
para analizar cuáles son estos factores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la obesidad infantil. ¿Y por qué nos centramos en la obesidad infantil? Porque obviamente la obesidad en adultos ya está establecida, ya es una enfermedad, como tiene su nombre, crónica. En cambio, en los niños sí podemos hacer cambios. Y estos temas son los siguientes. Obviamente el factor genético tiene una importancia muy grande. Lo que sucede durante el embarazo también. Si la madre es obesa, tiene diabetes, etcétera, va a tener un efecto en el niño y en la obesidad del niño. El control postnatal, tremendamente importante para tener un efecto en la obesidad de la madre y del niño. El entorno ambiental, el entorno educacional. Hoy día se habla de los entornos en general. Un punto muy relevante es el tiempo delante de las pantallas, que eso es hoy día una epidemia. Claramente los niños hoy día prefieren la pantalla a cualquier cosa. Y quitarle la pantalla a un niño es una tragedia. Y el tiempo de pantalla se duplicó durante la pandemia. Hay un estudio muy bien hecho de la Universidad de Concepción que muestra que antes de la pandemia eran 90 minutos de pantalla al día en los niños. Y después de la pandemia subió a 191 minutos, o sea, más del doble. Todo el tema socioemocional tiene tremenda relación con la obesidad. O sea, las personas se satisfacen, ¿no es cierto?, comiendo por otros problemas que tienen a nivel socioemocional de autoestima. La vida familiar y social, obviamente, tiene que ver. El sueño, la relación sueño-obesidad está bastante clara y eso es reciente y hay investigaciones que lo demuestran bastante bien. Por supuesto, el entorno socioeconómico. La obesidad siempre ha sido mucho mayor en los niveles socioeconómicos bajos que en los medios y que en los altos, y eso tiene que ver. Y sociodemográfico, el hijo único. Chile, desde el año 90 en adelante, bajó su natalidad en forma muy impresionante y hoy día estamos en una tasa de fertilidad de 1,3, 1,4. O sea, el 60% de las familias en Chile tiene un hijo. Y en general son de nivel socioeconómico bajo porque prefieren tener un hijo, educarlo y que llegue a la universidad a tener dos o más que no puedan educarlo y no lleguen a la universidad. Entonces, tenemos ese factor y, por supuesto, al hijo único se le da de todo y el hijo único tiene mucho más posibilidad de ser obeso que hijos de familia de 4, 5, 6, etc. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Esto se enfrenta lo multifactorial con multisectorialidad. Y todos estos sectores tienen que ver con el tema. Y nosotros en Chile, ¿no es cierto?, tenemos la característica de siempre inventar muchas cosas. O sea, se inventaron la ISAPRE, que es un caso único en el mundo, de que el sector, el 7% o lo que la persona impone vaya a una aseguradora privada es único en el mundo. Eso ni siquiera en el caso de Colombia, que hoy día está en crisis. Colombia va al Estado y el Estado se le entrega a la aseguradora. Es distinto. Pero en Chile lo inventamos, digamos, inventamos además que fuera mitad seguro privado y mitad seguro social. El seguro privado es que ponen todo tipo de restricciones de preexistencia, de copago, etcétera, pero, ¿no es cierto?, tienen que dar licencias médicas y recaudan el 7%. O sea, una mezcla rarísima, eso lo inventamos nosotros. Después, el auge. Se inventó. Yo no sé si lo han replicado en alguna parte, Hernán, pero yo creo que no. Es un invento nuestro. Después el etiquetado, lo inventamos acá también. Y se ha difundido a todo el mundo. Ya. Pero, ¿qué hacemos nosotros con las cosas que tenemos? Si nosotros podemos hacer muchas cosas, y por eso que yo creo que no es tanto de buscar cosas nuevas, inventar cosas nuevas, sino que hacer bien lo que tenemos que hacer. Y lo otro que podemos hacer es tomar como modelo países que lo han hecho bien y lo están haciendo bien. Y tenemos, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud, ¿qué podemos hacer? El control del embarazo y del puerperio. Tenemos 17 meses a las personas bajo control. 17 meses. Y yo les voy a mostrar lo que pasa. Promoción de la lactancia materna, y es clarísimo que lo puedo hacer. Ahora, esto del control fue lo que se hizo en la desnutrición. ¿Qué se hizo en la desnutrición? Se controló a los niños desnutridos y aquel que tenía riesgo de desnutrir se le controlaba más frecuente y aquel que ya era desnutrido severo o grave se le iba a buscar a la casa y se le hacía tratamiento en la casa. O sea, eso podría hacerse con los niños, especialmente con los de obesidad, digamos, mórbida o obesidad severa.
Y, por supuesto, en la atención primaria de salud, que tiene un enfoque, como tú dijiste, Hernán, muy curativo y muy restringido, hacer un enfoque más amplio y hacer un enfoque en el cual tengan alimentación saludable, tengan, ¿no es cierto?, atención primaria de salud. Bueno, esto es lo que les iba a mostrar. Cuando llegan al primer control de embarazo, las mujeres tienen un 34,9% de obesidad, ¿eh? Una cifra parecida de sobrepeso, y las normales son solo un 30%. Pasan estos 17 meses bajo control. No me avanza. A ver. Y salen ya no con un 34%, sino con un 36%. O sea, están 17 meses, ¿eh?, bajo control, un control mensual de prenatal, y no sé cuándo el postnatal, pero es muy seguido, y no pasa nada. Y ese es un tiempo que podría perfectamente aprovecharse, ¿no? Después tenemos, ¿no es cierto?, qué hacer en el Ministerio de Educación. Bueno, hay que decir que el Ministerio de Educación nunca ha querido incorporar el tema de alimentación saludable en la educación, ¿no? Y se han negado categóricamente, o sea, no es que se les ha pedido formalmente y no han querido. ¿Cuántas veces nos reunimos con subsecretarios y ministros de Educación? Nunca pasó nada. ¿Qué pueden hacer ellos? Ellos tienen el PAE, el programa de alimentación escolar, que es un programa maravilloso. O sea, tiene una cobertura de 3.800.000 niños que les dan comida todos los días. Digamos, es una cuestión incluso en el verano, o sea, una cuestión que no tiene, yo diría, ningún país. Y no se aprovecha, ¿eh?, para esto. ¿Qué deberían tener? El PAE no tiene nutricionista, funciona con los profesores cuando los profesores quieren hacer algo. Se podrían hacer con los países desarrollados, Japón, Inglaterra, Alemania, etcétera, clases de cocina, talleres con los padres sobre cocina, colaciones saludables, etcétera. El PAE pierde, porque los niños no se lo comen, el 30% de lo que se entrega. O sea, de los $1.000 millones que cuesta el PAE, ¿eh?, 300 millones de dólares van a la basura, ¿eh? 300 millones de dólares. Y eso no se hace nada. El 22% de los niños toma doble desayuno y el 35% come doble almuerzo, cosa que en un país con niños con la obesidad que tenemos es absolutamente absurdo. Y se ha tratado, pero no se ha podido entregar más fruta y verdura. O sea, aquí hay un tema clarísimo que se podría hacer algo en forma inmediata y no se hace. Después tenemos, ¿no es cierto?, qué hacer en educación física. Las clases de educación física son pésimas, ¿no? No las hacen, o las hacen gente que no es entrenada. Se quitó, la ministra Cubillos quitó, ¿no es cierto?, la educación física de los últimos 2 años de la educación media. Ya no se hace nada ahí. Antes se hacía voluntario, digamos, ahora se quitó, definitivamente, y en los otros cursos se hace de vez en cuando. Debería haber, ¿no es cierto?, deporte inclusivo y no competitivo, y fomentar la actividad y recreación al aire libre. No más. Ahí sí. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la ley del Elige Vivir Sano. Se hizo una ley, ¿eh?, y la ley es intersectorial y deberían trabajar con todos los ministerios. La ley es bastante razonable, no diría que sea una ley perfecta, pero es razonable. Pero no se aplica. Y eso a mí me impresiona, que en Chile hay muchas leyes que se sacan y nunca se aplican. Y nadie controla eso. No hay ningún sistema de fiscalización que las leyes promulgadas por el Congreso se ejecuten. No existe. Yo lo pregunté a abogados del Congreso. Me dijeron, no. Lo único tendría que un parlamentario pedir que se revise qué se está haciendo con la ley. Pero no hay sistema de control. Y eso pasa con la ley del Elige Vivir Sano. Hay unas plazas de Elige Vivir Sano que no sé en qué situación estarán, y el Elige Vivir Sano ha hecho, porque existe el Elige Vivir Sano, tiene una oficina en el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, y ha hecho, ¿no es cierto?, licitaciones de huertos escolares que han funcionado en forma, digamos, regular, por decirlo menos. El Ministerio de Agricultura también tiene, siempre se nos olvida el Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Agricultura tiene que ver con la alimentación del país, y podría perfectamente mejorar las cadenas cortas de los alimentos saludables, educar a los productores y distribuidores. O sea, hay cosas que se pueden hacer ahora mismo en este tema y que, como les decía, no se están haciendo. Por lo tanto, yo creo que aquí debemos adecuar nuestras políticas públicas, hacer las políticas públicas,
Y por supuesto, en el sistema de salud hay que fortalecerlo, tanto el público como privado. Aquí hay un tema que también en Chile no se menciona, pero Hernán mencionó muy bien que el modelo norteamericano, ¿no es cierto?, que es el chileno. Chile copió el modelo norteamericano. Pero jamás se le ocurrió a nadie copiar los modelos de los que se llaman estados de bienestar. Decirle a un economista la palabra estado de bienestar es un anatema, o sea, tipo, te lo rechaza pero de partida, porque para ellos estado de bienestar significa despilfarro del gasto público. Esa es la... ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que es un estado de bienestar en síntesis? Un estado que tiene, ¿no es cierto?, buena salud para su población, buena cobertura, como la tienen los países escandinavos, Alemania, Francia, Italia, España, que España no la tenía y lo tiene ahora, muy bien, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son estados de bienestar que tienen buena salud, buena educación y una buena cobertura de previsión. ¿Cuáles son los tres problemas más graves que tiene Chile en este momento? Salud, educación y todo lo que es la previsión. Entonces, realmente, aquí el modelo que tenemos no ha permitido que el Estado gaste lo que tiene que gastar en salud, que lo gaste bien en educación, gasta harto en educación, pero lo gasta muy mal, gasta bien en educación y tengamos una previsión que permita una vida digna de los que ya se van a jubilar. Entonces, ahí yo creo que está el tema de fondo que nunca lo he escuchado mencionar. Todos hablan del ladrillo, no sé si ustedes se acuerdan del ladrillo, que es el libro que modeló, ¿no es cierto?, el sistema que tenemos económico hasta el día de hoy. Pero ningún economista ha escrito un libro de cómo hacer de Chile un estado de bienestar, que tenga buena salud, buena educación y buena previsión. Eso. Muchas gracias.